Justo antes de entrar a sala de cirugía, yo me voy para el hospital con un anillo y ahí en medio del hospital le propongo matrimonio a Fabri. No, el uno para el otro, era aquello. Yo le dije, mi amor, ahora sí, por aquí es camino, vamos a empezar a pedir bebé. Él lo pensaba mucho más porque él me decía, ¿cómo te voy a dejar con otra responsabilidad más? El cáncer volvió durante los primeros 3 años de matrimonio, como un visitante que se rehúsa a irse, ¿verdad? Y a mí me parece que hubo una preparación hacia la muerte. Era un tema de nuestra mesa todos los días. ¿Vos sabías que el final estaba cerca? Me acuerdo que le pegaba en el pecho y le decía, ¿cómo se te ocurre irte? Y después lo abrazaba y le decía, mi amor, ¿estás listo? El seguro decía, esta vieja loca. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla la palabra de Dios es la que estoy experimentando hoy en día. Hiciste el libro Amé hasta el cielo. Aceite en su punto presenta Desde el alma, con Lisette Castro. Hola, hola, ¿cómo les va? Un abrazo grande. Si usted nos está escuchando por Spotify, si nos está escuchando en YouTube, si nos está viendo en nuestras plataformas, muchas gracias. Gracias a toda la gente que dice, yo lo escuché, yo lo vi, me gustó esta frase. Por favor, coméntenme, porque esa es la mejor manera de mejorar el podcast Desde el alma con Lisette Castro. A ver, yo estaba pensando, ¿qué frase puede iniciar esta conversación? Y con el permiso de la entrevistada maravillosa que tengo hoy, pues decidí que es esta. Todos sabemos que nuestros días están contados. Y usted dice, hoy hay que tragar fuerte. Sí, pero también hay que sonreír por lo vivido. Nuestra entrevistada ha llorado seguramente muchas noches y días, pero la vemos aquí con una gran sonrisa. Así que bienvenida, Tracy Calvo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Incluso tu libro acaba de salir, así que ya casi hablamos de Amé hasta el cielo. La fecha de fallecimiento de Fabricio, 8 de octubre. 8 de octubre de 2025. No ha pasado ni un año. ¿Cuál ha sido el momento más duro en estos meses? Bueno, creo que el duelo es un sub y baja de emociones, ¿verdad? Y cuando uno ya cree haber alcanzado estabilidad, vuelve a caer otra vez y creo que una de las cosas que más me ha costado es mi gordita. Bueno, para los que nos ven y no saben, tengo una bebé de 2 añitos, le faltó al año y 8 meses de vida. Entonces ha sido muy duro al ver cuando ella tiene algún logro y no tengo con quién compartirlo, ¿verdad? Inmediatamente uno se volvía al papá y le dio un pasito, mi amor, la vio, está sonriendo, la viste, o está diciendo tal cosa. Eso ha sido muy duro para mí. Y también la gordita ha pasado por, aunque uno piensa que está muy chiquitita y que no se entera y no sabe, ha pasado por una serie de emociones, ¿verdad? También en un sub y baja de emociones. Y bueno, ha estado con profesionales también de la mano porque despertares nocturnos, ataques de ansiedad y cosas muy duras Tan que uno pequeñita. como mamá, sí, uno creería como que no se dan cuenta, ¿verdad? Pero definitivamente tal vez ella no entiende que su papá murió y que fue al cielo, como yo le he explicado, pero sí siente una ausencia, ¿verdad? Entonces creo que para mí eso ha sido lo más difícil y por supuesto a veces estoy con compañía y me siento sola, ¿verdad? Aunque esté rodeada de los seres que no me han dejado, mi familia ha estado ahí al pie del cañón, amigos también cercanos, pero a veces uno está acompañado, igual se siente solo, en un duelo es así. Y de la ausencia de él, ¿verdad? Como mi pareja, fue un esposo espectacular. Entonces también su ausencia, ya no estar en casa, él era el que llevaba las cuentas y pagaba todo, entonces eso también ha sido un reto para mí, aprender desde cero. Pero bueno, por la gracia de Dios, creo que hemos salido adelante. Bueno, no creo, sin duda alguna. Hay una particularidad cuando nosotras hablamos antes de este episodio para preparar el guión y todo esto. Y a mí me parece que hubo una preparación tranquila, llena de paz hacia la muerte. Y ustedes son gente muy joven. Fabricio falleció Cáncer de pulmón. ¿de cuántos años? 38 años.
muy jovencito. Y me contabas que el pequeño, o sea, jovencito, Sí, tuvo a los 20 años. cáncer en el En talón. el talón. Un cáncer súper extraño, no sé de cuánto es el pronóstico, no sé, miles. Sí, ¿cuánta gente en el planeta puede tener eso? Ajá, la pasó bastante mal. La primera salida era cortarle la pierna. Gracias a Dios no pasó así, ¿verdad? Se fueron por la vía difícil, decía él. Y le tuvieron que hacer o sea, le quitaron el talón, una reconstrucción la pantorrilla de él y bueno, en resumidas cuentas estuvo casi un año en cama. En ese momento yo no lo conocía, su mamá fue la que se encargó de él, pero sí, fue muy duro, ¿verdad? Era un adolescente que jugaba fútbol y no pudo volver a jugar más nunca porque el dolor del talón no lo dejaba. Ahora, qué curioso, porque uno ve que en el tiempo a veces hay cosas que te van preparando para lo que viene y uno las ignora. Porque en efecto, cuando Fabricio crece, el diagnóstico digamos que el cáncer en el talón ya queda superado, pero viene algo nuevo. Ahí ya te conoce. Bueno, creo que ya él antes de conocerme había tenido varias cirugías de sus pulmones. El mismo cáncer hace metástasis en los pulmones y a raíz de eso él tiene varias operaciones. Lo curioso de esto es que el cáncer lo quitaban completamente de los pulmones, ¿verdad? Ya el cáncer no estaba más, pero en estas citas periódicas, cuando una persona tiene cáncer, constantemente está en chequeos. Entonces, en estas citas periódicas, él se daba cuenta que el cáncer volvía. O sea, él no sentía nada, no le costaba respirar, nada. Nada, un milagro de Dios. Cuando yo lo conozco a él, él tiene 6 años de estar limpio. Ya casi está esperando, a los 10 años los dan de alta. Él más bien está anhelando que se cumplan esos 10 años para que lo den de alta. Bueno, largo el cuento, Fabri, como dicen los ticos, me pulsió 2 años para que fuera su novia. Yo lo tenía metido en la zona de amistad y no lo quería sacar de ahí. Es una historia muy graciosa, pero bueno, al final nos hicimos novios y a los 3 meses de ser novios vamos a una cita. Pero espérate, porque cuando él te dice que sean novios, ahí mismo casi que al día siguiente te dijo, en esta casa vamos a vivir, porque nos vamos a casar. Sí. Al día siguiente de ser novios, Fabri me invita, que tiene una reunión, que es en Santana, y yo digo, qué raro, porque Fabri era de Cartago. Bueno, vamos a la reunión y llegamos a un condominio donde hay una casa modelo. Y entonces nos sentamos a hablar con una señora y yo decía, Fabri tiene un proyecto de vida lindísimo, ¿verdad? Se va a comprar una casa. Y entonces le dice a la señora enfrente mío, es que esta es la casa que yo quiero para nosotros, para cuando nos casemos. Y inmediatamente yo lo vuelvo a ver. Y entonces yo le digo a la señora, ¿usted nos puede dar un momento? Así como hacen los entrenadores de básquet. Casi, corten. Y entonces, ya yo me quedo hablando solo con él y yo, mi amor, ¿qué está pasando? Y me dice, yo no vine a jugar. Yo estoy seguro que me quiero casar con vos, que vos sos la persona. Este proyecto hace un mes costaba $10,000 menos, creo que era, y ahora ya subió. Y si esto sigue subiendo así, no lo vamos a lograr. Entonces, ahora o nunca. Ese día firmamos la que fue nuestra casa. Increíble, Qué sí. increíble. Es que él tenía una prisa, no prisa, él sabía. Una prisa santa. Ajá, él sabía que era un día a la vez y que había que planear cosas. Exactamente. Es extraño, ok. A los meses entonces de que te dijo, más bien que te vas a casar con él y vos le dijiste que ok, aparece el diagnóstico de nuevo de qué? De cáncer. Volvió el cáncer en el pulmón. En el pulmón. Pero esta vez bastante agresivo. Parecía que estaba la arteria pulmonar y el pulmón estaba rozando la arteria pulmonar. Entonces, a la hora de quitarlo, podía desangrarse en sala. Entonces nos llamaron a la mamá y a mí para despedirnos de él. Fue como una cita demasiado extraña, fue un poco cruel, ¿verdad? Él estaba ahí presente y el doctor nos dijo exactamente eso, que nos despidiéramos de él. Nos despedimos de Fabri esa noche y él se quedó internado. Me acuerdo que esa noche me escribió que una amiga le dijo que se leyera todo Job
y él se leyó Job. Cuando él iba entrando a la sala de operaciones, dice que vio un versículo en la pared de la sala de operaciones que decía Juan 11:40. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y él dice que eso fue que le quitaran ese peso de encima y él dijo, yo voy confiado, Dios está conmigo. Y así entró a la cirugía. Dicen que a todos nos gusta la historia de Job, excepto cuando uno es Job. Cuando uno es Job. Ahí ya no me gusta mucho. Exactamente. Qué dicha que leyó ese versículo. Y entonces entró a la cirugía tardó de 7 a 8 horas, no recuerdo muy bien, pero salió victorioso. Salió todo súper bien, ya salieron los doctores, nos dijeron todo salió bien, está bien. Y aparte que tenía otra cirugía programada para un mes después, porque el cáncer no solo estaba ahí, estaba en el otro pulmón también. Entonces había que hacer 2 cirugías en diferente momento. Empezaron por la más grave, porque si él salía con vida, entonces ahí quería decir que hacían la otra. Es que sí, la palabra muerte, la posibilidad de la muerte estaba ahí, respirando, digamos. Sí. Ustedes hablaron, eran novios, pero se habla de eso. Sí, claro. No sé. Bueno, justo antes de entrar, un pequeño detalle que no te conté, justo antes de entrar a sala de cirugía, un día antes, yo me voy para el hospital con un anillo, con flores y con globos. Y ahí en medio del hospital le propongo matrimonio a Fabri. Lo del uno para el otro, era aquello. Porque ya yo sabía el anhelo que él tenía de casarse conmigo y para ese momento solo éramos novios. Él quería estar comprometido conmigo y yo no le había dado la oportunidad. Entonces en ese momento yo le pido a Fabri que sea mi esposo. ¿Y entonces entró comprometido. Fue una historia lindísima. Estábamos en media pandemia también, entonces mi mamá decía, ese hombre no lo va a matar ni el cáncer ni el COVID, lo va a matar Tracy, ¿verdad? Porque se puso pálido, lo tuvieron que poner en la camilla, darle alcohol, no, fue todo un evento. Pero bueno, aceptó, dijo que sí y ahí salimos comprometidos. Después viene este periodo. Después de la recuperación de la operación siempre es un periodo bastante desgastante, le dejan una manguerita aquí, que a los días hay que retirarla, esa manguera le incomoda, le duele, y después la recuperación en casa, ¿verdad? Que también se las trae, noches sin dormir, agotamiento, dolor, cansancio, y la impotencia de uno de no poder ayudarlo, ¿verdad? En este transcurso, entre una operación y el otra, pasaba un mes, y yo le dije, mi amor, para la segunda operación yo quiero cuidarte. Porque en la primera, él todavía vivía en la casa con su mamá. Nosotros decidimos guardarnos para nuestro esposo, nosotros nos conocimos en la iglesia, entonces desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, decidimos guardarnos para nuestro esposo, cada quien por su lado separados. Cuando ya nos hicimos novios, hablamos de esta decisión y dijimos, sí, los dos estábamos en la misma sintonía. Entonces también ahí había una prisa santa por casarse. Como dice Pablo, el que esté libre, el que no esté urgido, que no se case, ¿verdad? Amiga, esta comida te quedó deliciosa, ¿verdad? En su punto. Cocine rico y saludable, manteniendo el sabor de sus comidas con aceite en su punto. Es rico. En su punto. Entonces, ahí tomamos la decisión de casarnos por lo civil, porque estamos en media pandemia, él estaba muy delicado de salud y tenía prevista otra cirugía, entonces tampoco podía reunirse mucho, ¿verdad? Con la gente. Nos casamos civil con mascarillas y con todo el equipaje, ¿verdad? Tomando las prevenciones de que Fabri no se enfermara porque la cirugía ya estaba programada. Entonces ahí cuando nos casamos ya nos fuimos a vivir juntos, no a esta casa nueva, no la habían entregado, a mi apartamento de soltera y ahí empezó la aventura, ¿verdad? Entonces ya tuve la oportunidad de cuidarlo de la segunda cirugía. Sabiendo que él estaba enfermito, no era duro decir, en cualquier momento puede morir. Sí, claro, era un tema de nuestra mesa todos los días. Es verdad, sí. La posibilidad de que Fabri podía faltar, incluso gente querida mía se me acercó a decirme, Tracy, ¿estás segura de la decisión que estás tomando?
¿Estás entendiendo, verdad? Lo que Es estás correcto, haciendo? sí, sí, sí. Desde el amor te preguntaban Ajá, eso. ajá. Y sí, creo que yo en el fondo sabía que esa podía ser una posibilidad, ¿verdad? En mi Que vida. vos y yo tenemos. Exacto. Que todos los seres humanos tenemos. Eso creo que fue justo lo que Sí, me sí. movió. Que yo decía, es que es cuando Dios quiera, no es cuando un diagnóstico quiera, no es cuando los doctores quieran, es cuando Dios quiera. Y al final yo cruzo la calle y me atropella un carro y me fui primero. Entonces, o sea, ¿cómo nos íbamos a privar del amor que para ese momento ya sentíamos y de los planes y proyectos que teníamos solo por un diagnóstico? Si teníamos un Dios que respaldaba todo eso. Entonces, creo que por eso fue mi decisión, porque confiaba en que Dios, si pasaba, Dios me iba a sostener, y si no pasaba, iba a vivir un amor precioso como el que viví. No hay nada que perder. Exactamente. Y mucho Solo que que ganar. ganar. Exactamente. Después de eso, casados, para hacerte el cuento un poco más resumido, ya casados, el cáncer volvió durante los primeros 3 años de matrimonio una y otra vez. Como un visitante que se rehúsa a irse, ¿verdad? Cirugías tras cirugías, igual siempre en citas programadas, porque Fabri nunca tenía ningún síntoma, ningún dolor, ninguna tos sí, incómoda, qué increíble, era porque un los milagro. pulmones, uno dice, Era un milagro. Cada vez que íbamos a una cita decía, pero no tose con sangre. Entonces nosotros cuando llegábamos a casa nos arrodillábamos y le dábamos gracias a Dios y decíamos, si los doctores preguntan esto es porque esto puede estar pasando. Y no está pasando. Fabri andaba en bicicleta, él amaba su bici. Se iba desde Santana hasta Cartago a visitar a su mamá y se devolvía en bici, con medio pulmón, porque en la cirugía grande le habían retirado medio pulmón. Entonces era un milagro, Fabri, por todo lado que usted lo quisiera ver. Y bueno, después de eso, Fabri decide, la salud de Fabri empieza a decaer. Y cuando la salud de Fabri empieza a decaer, Fabri se hace un TAC. Y en el TAC dice que el cáncer volvió, y volvió fuerte. Bueno, Fabri toma la decisión de que ya no se quiere operar más. Dice, Trey, ya estoy cansado, más de 16 operaciones, más de 10 años en hospitales. Y dice, Trey, ya no quiero más. No me estoy dando por vencido, he luchado, ¿verdad? Pero busquemos algo más, busquemos medicina alternativa, tiene que haber otro lugar, otro camino, ¿verdad? Para salir de aquí. Y nos vamos por la medicina alternativa, ya Fabri decide no hacerse ninguna intervención. ni quimio ni nada de eso. Nada de eso. Lo que estaba latente en ese momento era operación. Todavía quimio no lo habían mencionado, ni radio. Lo que estaba era, se opera, se quita como todos los años y ya. Pero ya él estaba agotado de esa lucha. Y entonces... ¿Y vos? Vieras que yo no estuve tan de acuerdo con esa decisión. Era una decisión muy dura. Pero siento que tampoco sabía qué era lo que quería, me explico, no sabía si otra vez quería que él se sometiera a esta operación y todo lo que pasábamos a raíz de esto, o qué iba a pasar si simplemente nos íbamos a medicina alternativa y nos entregábamos a Dios, ¿verdad? A su voluntad. Entonces yo le dije, mi amor, yo te apoyo. La decisión que sea que tomes, yo te apoyo, al final es tu cuerpo, ¿verdad? Vos sos el que padece, vos sos el que... Entonces, ahí seguimos, pero de ahí sí me agarré, te voy a confesar, para hacer presión en la maternidad. Yo quise ser mamá toda mi vida y era algo que posponíamos y posponíamos porque año a año venía el cáncer una y otra vez. Entonces yo le dije, mi amor, ahora sí, por aquí es camino, vamos a empezar a pedir bebé. Entonces, bueno, estuvimos de acuerdo los dos, también orando mucho y pidiéndole mucha guía a Dios, porque ahora no era solo yo que se podía quedar solita, ¿verdad? Él lo pensaba mucho más porque él me decía, ¿cómo te voy a dejar con otra responsabilidad más? ¿Verdad? Era mucho su pensar. Pero yo le decía que al final ni yo era mi propio proveedor, ni él era mi proveedor. Mi proveedor siempre ha sido Dios. Entonces Dios al final, si nos iba a dar una bebé, hay mucha gente que no puede tener hijos. Entonces yo le decía, mi amor, si no es la voluntad de Dios, no vamos a tener.
pero si es la voluntad de Dios, Él nos va a sostener y sacar adelante. Entonces, confiada en Dios, dimos este paso y bueno, llega la gordita a la vida de nosotros. Con 2 meses de edad, la gordita, Fabri tiene un episodio horrible, bella, de tos con sangre, una cosa espantosa. Termino llamando al 911 y nos vamos de emergencia para el hospital. Casi que yo iba en la ambulancia cuando mi mamá llegó, inmediatamente la llamé para que llegara a casa a cuidar a la gordita porque estábamos solos, ¿sí? Y entonces, mami que llega y yo que salgo en la ambulancia. Bueno, nos vamos con Fabri y efectivamente el cáncer había vuelto. Tenía 2 años de no revisarse él porque como nos habíamos ido a la medicina alternativa. Le hacen este TAC a Fabri y ya definitivamente la operación no era una opción. Ya esa opción la habíamos perdido. Y lo que viene sobre la mesa ahora es radioterapia y quimioterapia. Por alguna razón, Fabri le tenía mucho temor a la quimio. Ya él había tenido radio cuando le hicieron la operación del pie. Entonces, empezamos con un proceso de radio en el pulmón. Su cuerpo completamente quemado, ¿verdad? Muy desgastante. Bueno, mi parte fue vivir la maternidad y esto de la mano, que era muy difícil porque era dejar a mi bebé con mi mamá o con mi suegra, que eran las que me ayudaban, para poder irme 8 horas al hospital con Fabri. O el otro escenario era dejar a ir a Fabri con alguna de ellas para yo poderme quedar en casa con la bebé. ¿Y la parte económica? Y la parte económica, bueno, los dos para ese momento éramos emprendedores. Fabri fue pensionado por invalidez, por la caja. Entonces recibía una pensión, lo cual no era, ¿verdad? No, son pensiones muy pequeñitas. Sí. Entonces él tuvo que ponerse su emprendimiento, él empezó a vender autos, le iba muy bien junto con un socio. Y yo por mi lado tengo un salón de belleza al cual descuidé muchísimo porque ya para ese momento Fabri y yo solo queríamos estar juntos. Te pregunto porque las personas que he entrevistado, que han pasado por estos episodios similares, dicen que la parte económica es muy angustiante, mucho. Porque la persona deja de trabajar, la esposa está con la cabeza en el esposo, hasta los hijos, ¿verdad? Pasan por... Entonces, bueno. Te voy a contar que Dios fue súper fiel con nosotros. A raíz de la pensión de Fabri, la deuda de la casa que compramos un día después de ser novios queda completamente saldada. Entonces, la cuota que teníamos destinada para pagar mes a mes al banco, esa cuota de la casa, ahora esa cuota queda libre y queda destinada para una bebé, pañales, leche, todo lo que conlleva. También. Y todos los medicamentos de Fabri. Fabri estaba por la caja, pero había situaciones en las que teníamos que comprar medicamento por fuera o incluso llevarlo a un médico, ¿verdad? Por fuera. Entonces, todos esos gastos ya, o sea, Dios se las arregla como sea. Y Él nos dio esta casa para que este dinero ya fuera dirigido a otras necesidades mayores. Yo soy socia de mi hermano y mi hermano también obviamente se pone la camiseta y me ayuda a levantar el salón y por ahí también recibimos otra ayuda. Claro. El kinder de Luciana, al que Luciana para ese momento 8 meses la tuve que meter a guardería porque ya era muy difícil, ¿verdad? Cuidar de Lu y cuidar de Fabri, era un tiempo para poder dedicarme completamente a él. ¿Vos sabías que el final estaba cerca? No, porque Fabri se había levantado muchas veces. Muchas veces había visto la mano de Dios en la vida de Fabri y como Fabri se recuperaba. Muchas veces pensábamos que era el final. Muchas veces oré entregándoselo a Dios y diciéndole, Dios, entiendo que hasta aquí me lo prestaste. Y no pasaba. Fabri de alguna u otra manera se levantaba, pero lo veíamos mal. Donde te estoy diciendo mal, era mal. Ya decíamos, Dios, Fabri de aquí no se levanta. Entonces en esa oportunidad dijiste... ¿Otra vez? Una más. Ajá, se va a volver a levantar. Empezamos el proceso de radio, la radio llega a su fin y dicen, pues no, esto fue lo que hizo la radio, no mucho, vamos a tener que empezar el proceso de quimio.
Empezamos proceso de quimio con 6 citas programadas, entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 4 de la tarde, era agotador, súper desgastante, durísimo para Fabri, estaba todo el tiempo pegado con la quimio entrándole a su organismo, y cuando llegábamos a casa ni te cuento, las noches que teníamos en mi casa ya no se dormía, Fabri con un dolor, con ataques de ansiedad, con un dolor que ni la morfina ya calmaba, con ataques de ansiedad que ya ni la clonazepam podía ayudar. O sea, era una angustia día y noche. Terminamos estas 6 citas y vamos a una cita con la doctora, y la doctora nos vuelve a programar otras citas. Y nosotros, pero no entendemos, o sea, este tratamiento no llegó hasta aquí. Dice, no, ustedes no han entendido. La quimio en la vida de Fabri es un tratamiento de por vida, hasta que veamos una mejoría. De lo contrario, eso va a seguir de por vida, este tratamiento. Entonces yo creo que ahí algo se quebró en el corazón de Fabri. Fue la primera vez que yo lo vi decaer en su fe, y llamar a los pastores, amigos, que me ayudaran a levantarlo otra vez, ¿verdad? A recordarle los versículos que en algún momento lo habían sostenido, había memorizado y lo habían sacado adelante. Porque sí, ahí fue muy duro darse cuenta de que no, o sea, se suponía que estábamos haciendo un sacrificio por un periodo de tiempo, pero ese sacrificio iba a ser de por vida. No, él hizo números y no le dio. No le daba. No le daba. Entonces ahí vino otra incertidumbre en nuestra vida. Si queríamos largura de días, que era lo que la quimio nos estaba ofreciendo, o calidad de vida, que era lo que nosotros anhelábamos en ese momento, ¿verdad? O sea, Fabri iba a quimio y pasaba una semana mal, y después otra semana recuperándose, y luego tenía que volver a entrar. Entonces decíamos, ¿de verdad este tratamiento está valiendo la pena alargarle los días a este costo? ¿O queremos tener solo calidad de vida y que Fabri... ¿Verdad? Que buscábamos respuestas y nadie tenía la respuesta para esto, incluso ni nosotros, no sabíamos cuál era la decisión correcta para tomar en ese momento. Y escogieron calidad de días. Escogemos ir Calidad un día a de la vida. vez. Eso fue lo que escogimos, ir un día a la vez. Sí. Porque cuando Fabri se sentía bien, iba al proceso de quimio para sentirse mal una semana o 2. Y cuando se sentía mal, no podía ir a quimio. O sea, él me decía, Tracy, yo me pongo una quimio así, me termino de despedazar. Entonces, ni siquiera estaba haciendo un tratamiento ya, me explico, porque no estábamos, es como que te manden un antibiótico y te lo tomes un día sí y otro no. Sí, sí, sí. Pero estábamos haciendo lo que podíamos en ese momento y esa sí. fue la opción que tomamos. Un día a la vez. Un día a la vez. Fabri empieza de la mano un tratamiento alternativo que esto solo me indica el deseo que él tenía por vivir. O sea, esta persistencia, esta fe tan fuerte que dice, yo tengo que salir adelante. Ya Y estaba la beba. Ya estaba la O beba, sea, él- era un motor. Y vos has puesto videos Ajá. en que él Ajá. le celebraba todo, Sí. aparte de que él tenía como una alegría genuina por la vida. Sí, así es. Entonces era como, voy a intentar alguito. Alguito más, exactamente. Ujú. Por ustedes, y eso me habla nada más de Sí. el amor también que él Sí, tenía, sí. ¿verdad? Para con nosotras y habla también de este amor sacrificial, ¿verdad? Obviamente que Cristo murió por nosotros en una cruz y lo dio todo por nosotros, pero también Fabri en un sentido tenía este amor sacrificial de dar todo por sus seres queridos. Hasta la última gota de Hasta sangre. el último día Sí, de su sí, vida. sí, sí. Fabri tuvo una vida, fue un testimonio de fe impresionante para todos los que estuvimos alrededor de él. Él dedicó su vida al Señor, se dedicó a vivir para Él con todo el corazón y creo que ese fue el legado que nos dejó, ¿verdad? A mí y a todos los que estuvimos a la par y a su hija también. Tracy, ¿fue difícil para vos o fue, y alguien me puede decir, ¿cómo le va a preguntar si fue sencillo? Porque te veo con mucha fe, pero no sé. Gloria a Dios. ¿Cuánto el último adiós? Vamos a ese momento. Sí, muy duro. Fabri empezó a agonizar en casa y
en ese momento, yo en algún momento de esa mañana, fue durante la mañana, le pedí a todos que salieran de la habitación y me quedé sola con él. Me acuerdo que le pegaba en el pecho y le decía, ¿cómo se te ocurre irte y dejarnos aquí? Dejarme aquí sola, ¿verdad? Y Fabri fue un esposo, me pongo de pie y me quito el sombrero, ¿verdad? Y además ya teníamos a la bebé, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre irte y dejarme en este momento aquí? Y después lo abrazaba y le decía, mi amor, ¿estás listo? Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Seguro decía, esta vieja loca, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Seguro se iba y se devolvía, ¿verdad? Y entonces yo le decía, mi amor, ¿estás listo? Ya dejaste todo, o sea, nos dejaste con una casa, ya estamos bien, ¿verdad? Él tenía cuando lo liquidaron también su liquidación, o sea, estábamos bien económicamente, ¿verdad? Entonces, que eso era su preocupación más grande. Entonces yo le decía, mi amor, te puedes ir tranquilo, yo voy a trabajar duro para sacar adelante lo que hace, ¿verdad? Todo el imperio que él había creado. Pero sí, ¿verdad? Muy duro, pero Dios no me ha dejado. Y eso es lo que posiblemente puedes ver. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla la palabra de Dios es la que estoy experimentando hoy en día. Y tanta paz que hiciste el libro Amé hasta el cielo. Está publicado reciente, sí, ¿verdad? Está saliendo del salir. horno, que nos lo vamos a devorar, porque pienso yo que este tipo de libros en las manos de alguien que ocupe consuelo y empatía, entonces no soy solo yo la loca, mira, no solo a mí me pasa. Sí, Este libro está en Amazon. Está en Amazon y también lo tenemos físico. Es un libro, no es un libro para enseñar, es un libro para acompañar a las personas que han pasado una pérdida, un duelo, personas que necesitan de Dios, que necesitan un Salvador también. Es un libro para acompañar a las personas que están tristes, ¿verdad? Que quieren una herramienta para poderse levantar. Qué bello, porque entendés perfecto lo que esas personas están pasando, sí. Ese acompañamiento. Búsquenlo, Amé hasta el cielo, un libro que les va a llenar tal vez de consuelo, y tal vez no lo hiciste para eso, pero alguna frase, algún párrafo llena de consuelo a la persona. Sí, así es. Bueno. Fue un libro que me costó escribir porque ya habíamos pasado, ¿verdad?, el proceso de Fabri, y era volver a recordar una y otra vez, ¿verdad?, todo lo que vivimos. Pero también mientras recordaba era ver la mano de Dios como una y otra vez nos sacaba adelante. Entonces, creo que fue una Tracy la que empezó a escribir el libro y otra la que terminó. Aprendí mucho, me enseñó mucho. Y sobre todo lo que aprendí fue que Dios no te deja, no te abandona, sea cual sea tu situación, Él siempre va a estar ahí con vos. Sí, qué belleza. Siempre terminamos cada episodio con una frase que yo escojo de las muchas que dijiste durante la entrevista. Así que esta es la joya para el alma de este episodio. Una joya para el alma es presentado por Aceite en su punto. Entonces ahí vino otra incertidumbre en nuestra vida. Si queríamos largura de días, que era lo que la quimio nos estaba ofreciendo, o calidad de vida. Y escogieron calidad de días. Escogemos ir Calidad un día a de la vida. vez. Eso fue lo que escogimos, ir un día a la vez. Sí. Una joya para el alma es presentado por Aceite en su punto. Empezamos diciendo que la muerte convive con nosotros, que tenemos los días contados. Después de escucharte, Trey, tener los días contados es nada más ser consciente de que es un día a la vez. Así es. No es dramático, es desde el agradecimiento, desde la fe, desde lo mucho que podemos tener el día de hoy. Así que te agradezco muchísimo por darnos ese giro a la frase, todos tenemos nuestros días contados, y es un día a la vez. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Éxitos con tu libro. Muchas gracias. Sí. Éxitos.
Para ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por estar en cada uno de los episodios de nuestro podcast. Y recuerden, Dios va adelante.